La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Giselle, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿a qué se debe este desbalance que mencioné entre la cantidad de flores exportadas y los ingresos de las divisas? Bueno, estamos viendo un poco el efecto de la recesión mundial. Nosotros desde el mes de octubre marcábamos claramente, y las cifras lo demuestran así, una caída del mercado europeo, que es donde la recesión está golpeando más fuerte, y una desaceleración del mercado americano, que obviamente por efecto, uno, de la inflación, y dos, la subida de la tasa de interés de parte de la moneda, ¿no es cierto?, generan una desaceleración en sí de la parte del consumo, lo cual no es malo, y quiere decir esto que ojalá esta recesión sea corta. ¿Qué pasó en el Valentín? Valentín tuvimos suerte, en realidad, por más que las cifras muestren dos cosas o dos escenarios muy atípicos, ¿no es cierto? Es decir, mucho volumen, 5% más de volumen, y poca venta, ¿no? Es decir, flores normalmente para Valentín tienes un 80-85% de Valentín vendido hasta más o menos el mes de diciembre, ¿no es cierto?, ya después de despachos, pero en este caso teníamos casi 43% de la flor vendida solamente hasta la primera semana de exportación de flores, que es más o menos entre el 18 y el 20 de enero. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas importantes. La una, en el caso de Ecuador, que venía adelantada la producción por temas de clima, el clima le favoreció, es decir, se retrasó. En el caso de Colombia, más bien retrasó mucho más la producción colombiana. Entonces, al final, es decir, las dos últimas semanas del Valentín, ya hubo una presión alta hacia la compra, lo cual le favoreció al Ecuador en el sentido de que pudo colocar más volumen, pero con una primera semana de un precio realmente muy malo. Esto es una realidad, no podemos evitar la realidad de que la recesión es y está aquí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. Por ahora tenemos un balance positivo en general del Valentín, no extraordinario, sino positivo, como para poder darle un respiro a las fincas los próximos 2-3 meses. Pero tenemos que pensar muy bien lo que va a pasar porque la recesión se siente y es evidente. ¿Qué otros factores internacionales han afectado a las ganancias por ingreso de divisas? Más que a las ganancias, han afectado a los costos, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania y Rusia, si bien no afectó tanto a la parte comercial de exportación, afectó tremendamente a la parte de proveeduría, principalmente el insumo de nitrato de calcio. Tanto Ucrania como Rusia juntos producían el 30% de este insumo, que es básico y esencial para la agricultura, y para flores no deja de serlo. El segundo, obviamente, el paro le costó a la floricultura casi $55 millones. Por eso es que este año que nosotros proyectábamos 2022 terminar sobre los $1.000 millones en exportación debido a la alta demanda que había, claro, no llegamos. Es decir, vamos a quedarnos cortos de los $1.000 millones, lo cual no es que sea una mala noticia, pero le golpea al sector. ¿Por qué le golpea al sector? Porque el sector viene de 2 años muy buenos, lo que se tradujo básicamente en una inversión a crecer. Y esto es agricultura, ¿no? No es una máquina que prendes y apagas, sino que básicamente es agricultura que tú siembras generando o basado en expectativas de que vas a tener una mayor demanda, y esa producción sale más o menos 6 meses a 1 año después de que la siembras. Ahora estás con una producción bastante alta, pero con un mercado que se está reduciendo y se está limitando mucho, sobre todo en precios, que es lo más básico en una recesión, ¿no es cierto? Y eventualmente va a ser en volúmenes también. ¿Y cuáles son las proyecciones en ventas para el 2023? Por ahora estamos viendo dos escenarios, ¿no es cierto? Un escenario que estamos viendo es que tanto Europa resuelva sus temas, digamos, energéticos, lo cual le daría un alivio al consumidor esperando para fines de año, es decir, entre octubre y noviembre de este año. Y el otro, que el efecto de la subida de intereses en Estados Unidos genere lo que primero generó, que es una desaceleración de la inflación, pero motive a la inversión, y eso también veríamos resultados a final de año, lo cual sería, digamos, positivo, porque sería una recesión más bien corta, de 1 año y tal vez 1 año y medio. En el caso de que no se den estas dos, la proyección más bien es muy negativa, porque la recesión sería más larga. Hay que ver también los efectos de otras monedas. Por ejemplo, el yen, ¿no es cierto? Ahorita está en una desaceleración importante
y eso va a tener efectos sí o sí en consumos a nivel global. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque todos los análisis que nosotros hacemos, lo hacemos proyectado a 6, 8, hasta un año de anticipación. ¿Por qué? Porque tenemos que generar esta motivación o desmotivación al cultivo. Es la única medida que tenemos. No tenemos una moneda, digamos, propia, como el sucre o lo que sea. Tenemos el dólar, por suerte, porque el dólar nos da cierta estabilidad en términos de proyección. Pero no tenemos otra herramienta. Tenemos costos altos en el Ecuador. Lastimosamente, eso viene acarreado ya de los últimos 15 años, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que después del Día de la Madre, la floricultura va a tener que tomar decisiones frente a cultivo, es decir, si es que erradica cultivo, si mantiene el cultivo y definitivamente no crecer. Es decir, entonces, este año el sector florícola no va a recuperarse totalmente de lo que viene acarreando por la pandemia, por el paro. No, en el caso 1 que te decía, probablemente vamos a terminar casi en un 5 a 3% menos. En el caso de que la recesión se extienda mucho más, el golpe se va a ser el mayor, ¿no? El golpe va a ser entre el 8 y el 10% hasta el final del año. ¿Cuáles son los países que más flores ecuatorianas importan? Estados Unidos es el consumidor más grande del mundo, definitivamente, se va casi 50% de la producción de flores. Europa es el segundo, Europa se lleva entre el 25 y el 28% anual. Y el tercero está distribuido entre los países exsoviéticos, ¿sí? No digamos Rusia propiamente, porque Rusia cayó muchísimo. Rusia era el 30%, ahora es del 13%, y sigue cayendo. Pero digamos que el resto de países exsoviéticos más o menos se llevan entre un 11, un 12% de la producción. Hay mercados que están creciendo. El canadiense, por ejemplo, que tradicionalmente no ha sido un mal mercado para Ecuador, es un mercado pequeño, principalmente porque Colombia tiene acceso libre y nosotros no. Y hay mercados interesantes como el japonés, como el Corea del Sur, por ejemplo, que son mercados de nichos específicos, particulares, en los cuales Ecuador es un actor principal de competencia, sin duda. ¿Y cuál de pero crecer más... ¿Cuál de estos se proyecta con mayor crecimiento en las ventas? Por ahora Canadá. Por ahora Canadá va a tener un crecimiento importante este año, sin duda. Y Japón, son dos países que están con un crecimiento sostenido a pesar de la recesión, lo cual es muy bueno. Sí, vas a tener un Corea del Sur que tal vez sí vaya a tener un crecimiento, no es tan claro todavía esas cifras, pero vas a tener por otro lado una China que no va a crecer, más bien está decreciendo, pero a su vez China está cambiando muchos de sus cultivos locales de flores, que son para consumo local, lo están cambiando, por ejemplo, a verduras, a frutas que tienen un mayor valor de apreciación que la flor local. Entonces eso probablemente nos dé un espacio. No va a ser muy grande, no creo que vaya a ser una cosa que llame mucho la atención, pero ya es una proyección, ¿no? Es decir, ya le genera algo de alivio. Es importante entender que el Ecuador tiene que seguir firmando y buscando acuerdos comerciales. Tenemos que dejar de lado toda esta politiquería y darle esta estabilidad, ¿no es cierto?, a la parte más importante del Ecuador, que es la parte comercial, es decir, qué vamos a exportar y qué vamos a importar. Eso le va a dar mucha seguridad, no solamente al que invierte, sino al usuario también, al consumidor y al que trabaja. Bueno, esos líos políticos que usted dice, difícil que se solucionen pronto. Hay que cada uno luchar desde su trinchera lo mejor que pueda, porque como vemos, este es el modus vivendi de nuestra política. Sí, me llamó la atención el tema de la baja en la compra de flores ecuatorianas por parte de Rusia. Si bien obviamente es un gran tema en la guerra con Ucrania y esto debe haber afectado no solo al consumo de flores, sino a diferentes tipos de consumos que hacía Rusia. Pero ¿cuál es el factor principal? ¿Ha cambiado a través o luego de la guerra de Rusia el consumo de la población rusa? Luego, desde que inició la guerra con Ucrania, porque del 30 al 13, ¿por qué dejaron siguen consumiendo, pero menos? ¿O más barato? ¿No pagan bien? ¿Cuál es la razón específica? Siguen consumiendo principalmente porque el gobierno ruso sigue emitiendo dinero y ese dinero lo está dando al consumidor. Entonces, el consumidor en general en Rusia está con dinero, ¿ya? Esa factura eventualmente la van a tener que pagar, ¿no? La economía siempre cobra la factura. Entonces, algún momento va a suceder. Ahora, la mayor parte de exportaciones del mundo, no solamente de Ecuador, que están yendo a Rusia, no están yendo de manera directa, sino están yendo de manera indirecta.
En el caso particular de flores, por ejemplo, si ustedes ven las estadísticas de Kazajstán, han subido cada 520%, alguna cosa así, ¿no es cierto? Y es porque la mayoría de gente que hacía negocios en Kazajstán están justamente aprovechando, comprando la flor al Ecuador, seguramente a Kenia y a Colombia también, y la están desviando a Rusia, ya que ellos no tienen impedimento comercial con Rusia en este momento. Entonces, hay un desvío de mercadería sin duda, pero sí se nota que hay un consumo importante interno todavía. Ese consumo se está dando especialmente por esta impresión. O sea, no necesariamente es una recesión en el consumo, ¿no? Al interno de Rusia, sino es que simplemente se cambia la forma de la llegada de las rosas, que ya no llegan directamente a Rusia, sino que tienen que tomar otro camino y se quedan en otro país que luego las traslada allá. Sí, exactamente. ¿Qué nos debería preocupar a nosotros? No es tanto de que ahora Rusia esté consumiendo como tal, porque lo está haciendo, sino que, como te dije en un inicio, pues esa emisión de rubros estrepitosa que está teniendo Rusia y dándole a los consumidores mucho dinero, muchísimo dinero para gastar, va a generar una eventual inflación, va a generar eventualmente una baja sí puede del valor de la afectar moneda, ¿no? A la venta de flores ecuatorianas, definitivamente, porque simplemente el país que es intermediario dejará de comprar porque Rusia ya no le compra, cuando venga esa crisis y esa factura que usted dice que le llegará tarde o temprano. Exactamente, eso es lo que nos tiene que preocupar. Obviamente, mientras quieran comprar, vamos a venderles, pero tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar ya en la parte económica en sí del consumidor en Rusia. Interesante, todo lo que afecta alrededor de un producto, de un mercado, de un país. Lo que suceda alrededor del mundo siempre nos va a afectar. Por eso es que tenemos que estar bien informados siempre. Muchísimas gracias. Un buen día. Adiós. Agradecemos a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores.